Buenas, mi nombre es Magda Santillán y en este pequeño video voy a defender el análisis estadístico que he realizado en base a un dataset de deliveries. En primera instancia, nos piden identificar la población, la muestra y la unidad de análisis, que nuestra población en este caso serían todos los pedidos de entrega de alimentos, los deliveries que se realizan. Nuestra muestra serían los 1000 pedidos que se han registrado dentro de este dataset, que es Food Delivery Times Prediction. Y nuestra unidad de análisis son cada pedido de delivery individual. Luego he trabajado con una variable que es la de distancia en kilómetros recorridos. Es una variable cuantitativa continua y en base a eso, a esa variable, he realizado una tabla de frecuencias, ayudándome de una tabla dinámica, como podemos ver aquí. En cuanto a la frecuencia de los kilómetros, de la distancia en kilómetros, se puede ver que no hay una frecuencia significativa o algún valor significativo. Únicamente aquí en el intervalo de 2,5 a 4,5 kilómetros y medio, eh, es donde se observa apenas una mayor frecuencia, pero no es relevante en nuestro análisis en este caso. Podemos decir que el 50% de los pedidos recorre hasta 8,5 o 10,5 kilómetros o menos. También podemos decir que se hacen 327 pedidos que recorren entre 6,5 y 8,5 kilómetros. Luego he realizado el gráfico del histograma y el polígono de frecuencias, que el polígono nos ayuda a ver con facilidad la distribución de los datos y en este caso podemos observar claramente que no existe algún dato que sea relevante. También hemos trabajado con un gráfico de ojivas. En la siguiente consigna nos piden analizar las medidas de resumen. Aquí tenemos calculadas la media, la mediana, los cuartiles. La media aritmética nos dice que en promedio se recorren 10 kilómetros aproximadamente en cada pedido. La mediana nos dice que el 50% de los pedidos recorre hasta 10 kilómetros como 20 y el otro 50 restante lo hace en más cantidad de kilómetros. En el cuartil uno nos dice que el 25% de los pedidos recorre hasta 5,1 kilómetros y mientras que el resto, o sea, el 75% restante recorre en más cantidad. En la desviación estándar nos dice que en promedio em, se aleja de la media 5,6 kilómetros o 7 kilómetros aproximadamente. Luego tenemos que representar la diferencia, si es que existe alguna diferencia en promedio de la distancia recorrida por cada vehículo. Y aquí en este gráfico podemos observar que no existe una diferencia significativa en promedio porque en en auto se recorren 10 kilómetros, en bike y scooter, en bici, entonces se recorren 9 kilómetros. Entonces en este gráfico he tratado de reflejar que realmente no existe una diferencia significativa. Y en general en promedio se recorren 10 kilómetros y todos los vehículos hacen lo mismo. Y después en la actividad D nos piden analizar si el tiempo en promedio de preparación cambia según el horario del día. Y aquí podemos observar que tampoco varía porque el tiempo promedio es de 16 y podemos observar aquí que depende del horario del día, no hay, no hay relevancia en ese tiempo, siempre se prepara en el mismo tiempo. Y también lo he tratado de reflejar aquí en este gráfico. Este,
Apenas se puede ver que en la siesta quizás se demoren unos segundos más, pero tampoco hay una diferencia significativa. Así que bueno, ese ha sido todo el análisis que he podido realizar, dándonos cuenta de que no, de que el tiempo en preparación no varía mucho. Este, Así que muchas gracias.